Bienvenidos a este curso de el Evangelio de Lucas en la liturgia. En esta serie de video vamos a tratar de compartir con ustedes la estructura del Evangelio según Lucas. Y lo haremos por parte porque es un evangelio muy largo y por eso lo vamos a hacer por partes, justamente por cada una de las partes que forman el Evangelio según Lucas. Estas son las 6 partes que forman todo el Evangelio según Lucas. Vamos a centrarnos en la primera parte, en lo que se conoce como el Evangelio de la infancia. Antes de entrar en esta parte, Lucas nos coloca lo que llama el prólogo, que va desde el capítulo número 1, versículo 1, hasta el versículo 4. Es allí donde nos hace la propuesta de por qué, para qué, con qué finalidad Lucas escribe su evangelio. Esto es lo que se conoce con el nombre del prólogo. Después del prólogo comienza a estructurarnos el evangelio por una serie de acontecimientos que nosotros vamos a compartir algunos de esta primera parte. El Evangelio de Lucas comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Nosotros recordamos, Juan el Bautista es anunciado a su padre, su nacimiento, mientras éste está en el templo, está ofreciendo el incienso, se le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Es el primer tema que toca Lucas. El segundo tema, paralelo a este, es el anuncio del nacimiento de Jesús, en este caso a María. Fíjense ustedes que hay dos maneras distintas de contar el nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se hace en el templo a un sacerdote, mientras que el anuncio del nacimiento de Jesús se hace en una casa a una mujer, a María. Luego de la visita del ángel Gabriel, del anuncio del nacimiento de Jesús, María visita a su prima Isabel. Enseguida se pone en camino y hay ese encuentro entre las dos mujeres, una anciana y la otra joven, una estéril y la otra fecunda. Evidentemente la anciana ya está en estado y María va a ayudarle. Lucas nos narra este tercer acontecimiento. En esa visita, y es el siguiente texto de Lucas, aparece el cántico del Magnificat, María que canta la grandeza del Señor. Luego de esto, Lucas nos narra el nacimiento de Juan el Bautista y cómo los vecinos van a visitar a este niño para contemplar este prodigio de Dios, que una mujer anciana haya podido dar a luz a un niño, anciana y estéril, y da a luz a Juan el Bautista. El siguiente texto que Lucas nos coloca es la circuncisión de Juan el Bautista. Un texto significativo porque la circuncisión es el signo de pertenencia de un judío a la cultura judía. Y Juan el Bautista es llevado al templo para realizar sus padres la circuncisión. En este texto encontramos también el cántico del Benedictus, es el segundo cántico que encontramos en Lucas. Recordemos que Lucas es el Evangelio de los cánticos. El cántico del Benedictus es justamente un cántico proclamado después de la circuncisión de Juan el Bautista. Luego de la narración de esta primera parte de la anunciación y el nacimiento de Juan el Bautista, viene el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores, seguido después con el acontecimiento de la circuncisión de Jesús por parte de sus padres. Mientras están en el templo, Lucas nos coloca el tercer cántico, que es el cántico de Simeón. Este cántico de este anciano que en el templo canta la gloria de Dios delante del Mesías, lo reconoce como el Mesías. Junto con este canto encontramos el cántico de Ana como cuarto canto de esta primera parte.
Ana que reconoce también en este niño al Mesías y lo proclama a todas las personas que le rodean. Terminado este texto, viene como la última parte de este Evangelio de la infancia, que es Jesús se pierde y luego es hallado en el templo, se pierde durante 3 días, sus padres angustiados lo buscan y lo encuentran en el templo, dice el Evangelio de Lucas, en medio de los doctores explicando la ley a estos. Una vez que los padres lo encuentran, Lucas nos coloca una coletilla en la que dice que Jesús crecía en sabiduría y gracia, es lo que se conoce como la vida escondida de Jesús. Con este texto termina la primera parte, es decir, lo que hemos llamado Evangelios de la infancia. Lo vamos a cortar acá para que ustedes puedan asimilar esta primera parte y retomaremos la segunda en un segundo video. Buenas tardes. Así como hemos hecho en nuestro primer video los Evangelios de la infancia, vamos ahora a abordar la segunda parte del Evangelio según Lucas. Ya el Evangelio según Lucas nos presenta en esta segunda parte lo que se llama el ministerio de Jesús en Galilea. Lucas nos presenta en esta parte ya Jesús hombre, ya un Jesús grande, y lo comienza presentándolo mientras se dirige a ser bautizado por Juan el Bautista. Recordemos, Juan el Bautista es presentado por Lucas como un personaje austero, un personaje que exhorta a las personas a la conversión, y en este contexto de predicación Jesús va con las demás personas a bautizarse. Lucas nos narra entonces en esta parte que corresponde al capítulo número 3 el bautismo de Jesús. Terminado el bautismo de Jesús, nos coloca las genealogías de Jesús. Es importante el tema de la genealogía. Las genealogías son los antepasados de Jesús, quienes están antes de Jesús. Y Lucas hace todo un trabajo literario interesantísimo presentándonos la genealogía de manera ascendente. Es decir, Lucas parte de Jesús, va subiendo en la genealogía hasta llegar a Adán. Es lo que se llama una genealogía ascendente y universal. Mateo también lo toca, pero con otra dinámica. Entonces encontramos esta genealogía de Jesús. Luego pasamos al capítulo número 4, donde después del desierto, Jesús es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas nos narra 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Terminadas las tentaciones de Jesús, hay una especie de sumario, es decir, un texto que hace una especie de resumen, que dice: Jesús en Galilea enseñaba y es alabado. Jesús va a la sinagoga de Nazaret, un texto muy hermoso porque es allí donde comienza justamente el ministerio público de Jesús. Jesús plantea cuál va a ser su proyecto, y lo hace en la sinagoga de su pueblo, en la sinagoga de San Nazaret. Luego de esto, Lucas nos presenta una serie de milagros, la primera parte de una serie de milagros. El primer milagro de Jesús en el Evangelio según Lucas es la curación de un endemoniado en Cafarnaúm. Es interesante porque ese es el primer milagro que hace Jesús en el Evangelio según Lucas. Es la curación de este endemoniado mientras se encuentran en Cafarnaúm. Luego viene otro milagro, que es la curación de la suegra de Simón. La suegra de Simón que tiene fiebre, y Jesús la cura de esta fiebre. Luego de esta curación viene un sumario, es decir, una especie de resumen, donde Lucas nos muestra que Jesús hacía muchas curaciones, Jesús se retira a orar y predica. Esos son como los 3 elementos que toca Lucas en este sumario. Y con eso entramos al capítulo número 5. Y entramos con otro milagro, el milagro de la pesca milagrosa. Esta pesca milagrosa va acompañada con la vocación de los primeros 4 discípulos. El siguiente milagro que Lucas nos coloca es la curación de un leproso.
Terminada esta serie de milagros, Lucas nos coloca una serie de disputas, discusiones de Jesús con algunos grupos de su época. Son 5 discusiones, 5 disputas. En cada una de ellas se toca un tema y se plantea una novedad. Vamos a ver cada una de estas disputas porque son muy importantes. La primera disputa es sobre la curación de un paralítico que es llevado por 4 personas delante de Jesús. Jesús lo cura, pero antes de curarlo dice: tus pecados te son perdonados. El tema que se toca allí es justamente el perdón de los pecados, y en ese texto Jesús se presenta como Dios que perdona los pecados. Por eso viene la disputa, por eso viene la discusión, porque Jesús se presenta como Dios que perdona los pecados. La segunda disputa es la vocación de Mateo o la vocación de Leví, como lo llama Lucas. En este caso, el tema controversial es la llamada de los pecadores. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un Mesías, un maestro, es capaz de rodearse de este tipo de personas, como Leví, que era cobrador de impuestos, con todo lo que significaba eso? El tema acá es la llamada de los pecadores. La tercera disputa, la tercera discusión es sobre el ayuno. El ayuno ritual, que para los judíos era muy importante, Jesús lo critica. Porque los fariseos dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si los de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús dice: bueno, mientras tengan al novio, no van a ayunar. Cuando les quiten al novio, ayunarán. Jesús se presenta entonces como el novio. Jesús es la novedad. Esta tercera disputa está en el centro de las 5, por lo tanto es la novedad. Jesús es la novedad, el novio que se presenta, el novio de Israel, que se presenta en esta tercera disputa. La cuarta es el tema de las espigas arrancadas el día sábado. El tema es que las espigas, el día sábado no se pueden arrancar las espigas, no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Los discípulos arrancan las espigas y se las comen. Los fariseos critican esta actitud y Jesús se proclama como el dueño del sábado, porque dice: el sábado está en función del hombre y no el hombre en función del día sábado. La quinta disputa es la curación de una persona el día sábado también, ¿no? Jesús cura en la sinagoga a una persona y esto es criticado por los fariseos, que le dicen: no está bien curar el sábado. Jesús nuevamente se presenta como dueño del sábado. El sábado está en función del hombre y no el hombre en función del sábado. Terminadas las disputas, estas 5 disputas, viene la vocación de los 12. Jesús que llama a los 12 discípulos y constituye un grupo. Termina esta primera parte con un pequeño sumario donde dice que la multitud sigue a Jesús. Y con esto entramos en el capítulo número 6. A partir del capítulo número 6 encontramos lo que se llama una pequeña inserción de Lucas. Luego de esto, el Evangelio de Lucas nos presenta una pequeña inserción, es decir, una parte original de Lucas. Comienza en el capítulo número 6 presentándonos el tema de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en Lucas son 4, unidas a 4 ayes o malaventuranzas. Eso lo encontramos en el capítulo número 6. Luego de la presentación de esta bienaventuranza, Lucas nos presenta una serie de exhortaciones a los discípulos. Amen a sus enemigos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes, y enseguida nos narra una parábola, que es la parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Es la primera parábola que Jesús nos narra en el Evangelio de Lucas. Luego de esto, de esta primera parábola, vienen 2 milagros. El milagro, y estamos en el capítulo número 7, el milagro de la curación del siervo del centurión y el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Luego de esto, Lucas nos presenta a unos discípulos de Juan el Bautista que van a presentarse delante de Jesús para preguntarle si él es el Mesías o es otro. Jesús los reenvía con toda una serie de indicaciones. Terminado esto, nos presenta una parábola, aquella de los niños caprichosos. Hemos tocado
y no han bailado, hemos cantado cantos fúnebres y no han llorado. Una parábola muy sencilla. Terminado esto, nos presenta un hermoso encuentro de Jesús con una mujer, la pecadora perdonada. Es interesante el texto porque el texto de Lucas es el texto de las mujeres. Aparecen muchas mujeres, ya han aparecido algunas en los evangelios de la infancia y aquí ya comienzan a aparecer con más frecuencia. Luego de este texto de la nada, Lucas nos presenta, nos dice que muchas mujeres seguían a Jesús. Terminado este texto, nos presenta otra parábola, una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la parábola del sembrador. Una parábola que luego viene dicho cuál es el objetivo de la parábola y después viene la explicación, la aplicación práctica de esta parábola. Terminada esta parábola, Jesús hace una serie de discursos, exhortaciones, que se llaman logia. Y una primera logia que aparece aquí es las personas que escuchan la palabra de Dios. Luego viene el acontecimiento de los parientes de Jesús, en el que Jesús dice: los verdaderos parientes de Jesús son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Terminada esta logia, viene otra serie de milagros. Viene el milagro de la tempestad calmada, los discípulos que están en el lago a una tempestad y Jesús calma esta tempestad. Luego viene el milagro de la curación del endemoniado de Gerasa, un endemoniado que vive en medio de los sepulcros. Terminada esta curación, viene el milagro de la curación de la mujer hemorroísa, aquella mujer que sufría flujos de sangre y es curada por Jesús cuando toca el manto. Luego viene la resurrección de la hija de Jairo. Es un texto que se llama 2 en 1, porque es un texto donde primero está el milagro de la hemorroísa y después el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. En el capítulo número 9, y en ese capítulo estamos, comienza la misión de los 12. Jesús envía a los 12 a Galilea a preparar su predicación. Mientras esto sucede, Lucas nos narra un intermedio entre Herodes y Jesús, la muerte de Juan el Bautista y todo lo que eso significa. Terminado este intermedio, retoma el tema de la vuelta de los 12 que habían sido enviados a preparar el camino y cómo Jesús se retira a orar. Después de esta oración viene un milagro, que es el milagro de la multiplicación de los panes, seguido de la profesión de fe de Pedro. Luego viene el primer anuncio de la pasión. Jesús anuncia por primera vez la pasión. Viene una exhortación, lo que significa seguir a Jesús, para terminar después con el tema de la transfiguración de Jesús. Terminada la transfiguración, Lucas nos presenta otro milagro, que es la curación de un epiléptico endemoniado. Y enseguida viene el segundo anuncio de la pasión. A partir de eso, los discípulos no entienden nada, hay la incomprensión de los discípulos y nuevas exhortaciones de Jesús. Habla de el pequeño y el grande, el que quiere ser grande que se haga pequeño. Luego una exhortación: quien no está contra ustedes, está con ustedes. Y con este capítulo número 8, terminamos la segunda parte del Evangelio de Lucas. Vamos a dar tiempo para que podamos asimilar un poco el contenido de esto, porque viene la tercera parte, que la tercera parte es la más larga y es la más original de Lucas.